Ahora vamos a retroceder en el tiempo a primeros de octubre. Estamos entregando a Jorge unas semillas maíz sapé. Son unas semillas criollas obtenidas a través de la Ecofinca Muñoz en Concepción, en Paraguay. Vamos a entregar los 10 kilos para que ellos a partir de aquí puedan más o menos cosechar media hectárea. Volvemos a avanzar al tiempo actual. Bueno, entonces Jorge, me dices que aquí tenemos, o sea, para allá atrás tenemos poroto y maní. Maní y caña de azúcar. Muy bien, este año por lo menos se está aguantando la cosecha. La batata, todito. También tenéis la batata allí, lo que hemos pasado antes, ¿no? Que es esa extensión que tenemos atrás, ¿no? Y aquí adelante tenemos el maíz. Esto es lo que te dieron, los 10 kilos, es increíble, ¿no? Ha llenado toda esta parte de acá de maíz. Ya. Esta semana va a empezar a hacer calculación. Vale, vas a hacer limpieza ahí la otra semana, ¿no? Vale, aquí está el maíz sapé que le entregamos ya brotando. Ya el maíz incipiente, esperemos que salga una buena cosecha y luego guardaremos el maíz, ¿verdad, Jorge? Para que no pase como con el maíz azul que perdimos por no guardar la semilla, ¿no? Esto es para semilleros, nosotros hacemos. Ajá. Por ejemplo, para el próximo año, para tener semillas todito, por ejemplo, maíz tupizapé, maíz cipá, maíz tupilocro se llama, y también poroto rojo, poroto blanco, maní blanco, maní rojo. Bueno, aquí tenemos al guardián de las semillas, cacique de la comunidad Miripotig, el señor don Jorge Benítez. Y bueno, gracias por guardarnos las semillas y hacer que en este lugar, fijaros, voy a darme una vuelta así para que veáis en qué lugar ha venido a depositarse esta semilla de maíz sapé tan ecológica, y Jorge se ha encargado de darle uno de los mejores asientos en un lugar que podríamos decir paradisíaco. Gracias, Jorge. ¿Quieres decir algo a una gente que se dedica a cuidar semillas y a guardar semillas? ¿Quieres decir algo? Diles. Tenemos que cuidar semillas porque varias semillas anterior ya no hay más. Y por eso tenemos que buscar todo el tiempo semillas. Tenemos que tener siempre cuidado porque varias veces ya hay semillas transgénicos y esas cosas a mí no importa. O sea, importante que tener semillas nativas. Así mismo, tenemos que tener nuestras semillas nativas, los demás que hagan lo que quieran y que no contaminen la semilla nativa. Exactamente. Pero debemos desde todos los lugares, desde una misma mentalidad y es conservar la semilla nativa. Gracias, Jorge, como cacique de esta comunidad, por vuestros principios y conservar lo que todos necesitamos, que es el recuerdo de nuestra historia. Semillas, para semillas.